Me han pedido que haga un proyecto con LabVIEW, prácticamente cualquiera, con el objetivo pues de mostrar cómo se puede utilizar este o qué tan práctico es. Por ello vamos a iniciar, por ejemplo, después de abrir directamente el software, el LabVIEW, en este caso yo tengo el 2015, le damos en crear proyecto, pero escogemos en este caso entonces un proyecto en blanco. De esta manera entonces nos dará la oportunidad de diseñar uno desde el comienzo. Nos abre esa primera ventana y para ello pues debemos asignarle un nombre a nuestro proyecto. En este caso he decidido pues llamar a este como contador. La idea básicamente será en crear un contador, pero que sea de manera decreciente. Luego de haber puesto el nombre al proyecto, decidimos o es necesario darle clic derecho donde dice My Computer, y allí donde dice New, nuevo, escogemos VI, que significa Virtual Instrument. Le damos clic y por tanto nos abre las ventanas que serían esta que estamos visualizando, sería el panel frontal, y la que tenemos acá atrás es básicamente la del diagrama de bloques. Entonces pues la organizamos de tal manera que nos quede más fácil de trabajarlas y listo. Entonces en el panel frontal, si damos clic derecho, vamos a encontrar las diferentes opciones que tenemos. Como en este caso, por ejemplo, dice moderno y nos suministra una serie de menús donde podemos meternos en cada uno de ellos y encontrar las diferencias o diferentes opciones de diseño que se nos dan. La verdad es un software bastante complejo, pero para nuestro caso pues haremos un diseño bastante sencillo que consiste en un contador, para lo cual pues vamos a utilizar un ciclo while con el objetivo de que me dé un ciclo infinito para que yo pueda hacer cuantos conteos desee. Esto por ello nos ubicamos entonces directamente en la pantalla del diagrama de bloques y allí escogemos entonces en la parte programador o programando la sección de estructuras. En estructuras encontramos el ciclo while. Entonces lo que hacemos es al seleccionarlo con clic izquierdo y hacemos la ventana o la dibujamos de tal manera que podamos allí introducir los elementos que vamos a trabajar. Este ciclo es bastante sencillo, aunque es un tanto diferente a lo que uno normalmente conoce en lenguaje C, ya que pues aunque trabaja también con un sistema de parada y también tiene que es un ciclo infinito, o dependiendo las opciones que le demos, como por ejemplo este botón rojo nos indica la parada, pues dice el lazo de condición, así que al darle clic derecho sobre el icono nos despliega esta ventana donde nos da las diferentes opciones que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, decimos que se detenga si es verdadero o si continúe si es verdadero. En este caso vamos a dejarlo que se detenga en caso tal que sea verdadero. Y aquí lo que hacemos es determinar, dice creamos una constante, un control o un indicador. Yo necesito básicamente un control que me va a dar es un botón con el objetivo de que cuando oprime pues se detenga todo el proyecto. A este lado disponemos, dice que lazo de iteración, que es las veces que el ciclo se está repitiendo. Esta variable me arroja un número en el cual me permite a mí manipularlo si lo quisiera hacer para saber en qué momento, en qué paso o de cuántas veces el ciclo se ha repetido. Bueno, en este caso entonces, como lo que yo quiero es básicamente percibimos algo aquí, algo bien curioso, y cuando ingresamos el botón también de manera automática nos apareció aquí este botón, como podemos notarlo. Entonces, como queremos visualizar, hacer un contador, en este caso entonces vamos a poner una casilla, vamos aquí clic derecho y damos numeric y vamos a colocar numeric
control numérico, le doy clic izquierdo y lo ubico. Y vamos a colocarle como esa negrita, como dato de entrada. Será entonces el dato o el número a partir del cual yo deseo que empiece a hacer el conteo regresivo. Pero a su vez también entonces voy a necesitar otro dato. Si observamos al haberlo creado aquí en el panel frontal, también se me está creando automáticamente aquí en el bloque de diagramas o el diagrama de bloques. Bueno, en este caso, como vamos a observar de que cuando yo introduzca este dato, yo quiero que me genere un evento de tal manera que pueda hacer la función que yo deseo, en este caso que sería un conteo regresivo. Para ello me ubico también aquí en el diagrama de bloques, le doy clic derecho y aquí encontramos unas opciones en la parte de estructuras que se llama estructura de evento. Esta estructura de evento, como el while por ejemplo que teníamos ahora al principio, me permite, lo que hacemos es dibujar todo el cuadro donde voy a tener los elementos, pero a su vez lo que me permite es crear eventos aquí en esa casilla, como aquí solamente hay uno en ese instante, que me permitan determinar si quiero, cuando oprimo un botón, cuando oprimo una tecla, a hacer la ejecución del proceso que yo deseo en este caso. Bueno, entonces continuando con el punto, teniendo ya este aspecto, yo voy a querer en este caso generar que cuando yo introduzca aquí un valor, por ejemplo 9, y oprimo la tecla Enter, pues automáticamente entonces también empiece a hacer el conteo regresivo a partir del número 9. Para ello lo que hacemos básicamente es darle clic derecho acá arriba sobre donde dice Timeout y le decimos agregar cada evento de clase. Entonces vemos que nos generó un nuevo evento que es el 1, que está el timeout que era el 0 y ahora el 1. Y en este caso aquí me aparecen los fuentes de eventos disponibles. Yo quiero que sea a partir de dato de entrada y que sea cuando el valor sea cambiado. Entonces cuando yo digite el número y oprimo la tecla Enter, pues el dato cambia automáticamente. Por ello entonces yo quiero que sea ese evento el que me permita a mí manipular lo que estoy necesitando precisamente. Seguido a esto vamos a necesitar también un ciclo un ciclo for, pues para que de esta manera el conteo sea regresivo y controlado de acuerdo a la variable o al dato de entrada que yo le estoy dando. Para eso también doy clic derecho sobre la ventana y en estructura, perdón otra vez, en estructura encuentro el ciclo, dice for loop, entonces es igualmente redibujo en la ventana así, y también notamos de que me aparece, en este caso no aparece el botón, ese círculo como el loop condition, sino la tecla N, que es como en el ciclo for, donde decimos de que queremos de que un dato arranque sea 9 y vaya desde n hasta n-1. Entonces básicamente ese sería como el condicional. Entonces en este caso pues n nos va a permitir también a controlar esa variable de entrada que yo necesito. Bueno, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que como yo quiero alimentar este valor n con el valor de la variable de entrada, digo, entonces voy a crear algo que se llama aquí en estructuras, lo encuentro precisamente, se llama variable local. Pues esa variable local me permite a mí determinar qué opciones de entradas tengo, por ejemplo en este caso botón stop o este dato de entrada. Entonces yo selecciono que sea dato de entrada y ya sé que aquí me va a aparecer lo que yo esté registrando en esa casilla, en la entrada. Pero a su vez yo quiero es tomar o extraer, no escribir en esta celda, sino extraer lo que hay en ella. Para ello entonces le doy clic derecho
y encuentro esa parte donde dice cambiar a lectura. Entonces le doy clic allí y notamos de que este triangulito cambia de dirección, lo cual entonces me permite ahorita hacer lo siguiente. Puedo poner esto acá y ya estamos manipulando el valor de n. Bueno, entonces lo que sigue ahorita es empezar a jugar con ese valor que tenemos. En este caso vamos a necesitar una celda acá donde me aparezca, digamos, el conteo regresivo o el valor. Le damos clic derecho, también otra vez en este caso numérico, y vamos a colocar uno que decía numeric indicator, o sea, indicador numérico. No necesitamos ingresarle datos, sino únicamente mostrarlos en pantalla. Entonces los cogemos y colocamos acá. En este caso podríamos asignarle el nombre como conteo regresivo, que va a ser donde vamos a visualizar entonces el dato o el conteo regresivo. Y bueno, hasta el momento nos va quedando nuestro proyecto y del contador. Bueno, ahorita ¿qué sigue? Como ya tenemos este conteo regresivo, que es donde nos va a aparecer, lo podemos sacar acá afuera y empecemos entonces a manipular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este dato de aquí, que está ahí, que dice lazo de iteración, también genera un valor por cada vez que repita el ciclo. Así que este ciclo, utilizándolo con este valor, es decir, a medida que este aumente, yo puedo ir restándole a este valor y me va a permitir entonces tener el valor del conteo regresivo. O sea que si yo introduzco el 8 y resulta que aquí hay menos 1, entonces quedará 7, luego menos 2, luego quedaría en 6, luego aquí sería un 3, entonces los restos me quedaría hasta llegar hasta 0. Entonces de esta manera vamos a poder hacer el conteo. Para ello entonces utilizamos un restador. Entonces damos clic derecho y encontramos aquí en la parte numeric, dice aquí, encontramos add para sumar, subtract para restar, para multiplicar, dividir, y así una serie de funciones que me permite pues manipular de manera matemática. Si utilizamos en este caso el de restar y lo ubicamos de tal manera que vamos a utilizarlo. Aquí encontramos 3 puntos. Aquí, como me muestra abajo del cursor, dice x menos y, sería el resultado, o sea la salida. Acá sería x y por tanto sería y. Por tanto hay que tener en cuenta el símbolo o el signo. En este caso que es x menos y, así que el valor de x podríamos decir que es ese valor que es el que estamos necesitando restarle, que es un valor continuo, y y va a ser ese valor que tomamos de acá, del contador. Pero hay que tener presente algo. Resulta que como si yo agrego el número 9, el contador arranca lógicamente en 0. Y luego en 1, 2, 3, y él no va a llegar a 9, sino que llegue a 8. Por tanto, este valor necesitamos que empiece a arrancar desde 1 con el objetivo de que empiece a restar de manera automática. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos también es un sumador. En este caso lo aplicamos acá de la siguiente manera: un sumador para que yo tome este valor de acá, me lo sume con otro valor que va a ir al restador, y que a su vez pues me va a generar el valor deseado. En este caso, si yo me ubico directamente aquí en este punto donde dice X y le doy clic izquierdo, me va a dar una opción donde dice crear. Entonces yo puedo crear igual como lo hicimos en el ciclo while. Ponemos un control para un botón, un indicador como una pestaña para solamente mostrar un indicador, o una constante. En este caso una constante porque vamos a poder agregarle un valor. Entonces le agregamos el número 1 para que me empiece a sumar ese valor. Finalmente vamos a necesitar también
entonces visualizar este conteo regresivo acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos clic derecho en estructuras, encontramos otra vez una variable local y vamos a utilizarla en este caso. Entonces nuestra variable local, y vamos a decir que sea del conteo regresivo. De esta manera entonces, que para poderlo mover allá, lo que hago entonces es unir los dos puntos y ya me queda. Pero como las secuencias o los ciclos son tan rápidos, será necesario entonces hacerle un retardo de tal manera que me permita utilizar un segundo por cada cambio. De esta manera nuestro conteo regresivo va a ser realmente de acuerdo a un segundo. Para ello vamos a utilizar nuevamente aquí, hay unas opciones en la parte de programación que dice timing, que son los relojes. Aquí hay varios, ese tick count, high resolution, pero en este caso vamos a utilizar este, wait. Este lo que hará es un retardo, de tal manera que nos permite entonces hacer exactamente lo que queramos. Ese retardo actúa en milisegundos, así que el valor que le asignemos a él va a ser en milisegundos. Y le doy 1, pues sería 1 milisegundos. Y como yo quiero que sea por un segundo el retardo, entonces le voy a dar 1000. Entonces, ¿qué hago? Igual, me ubico aquí sobre este punto, dice milisegundos para esperar, clic derecho, me aparece crear y le doy a dar constante. Allí entonces agrego el dato número 1000. Bueno, ahora lo junto un poquito más acá, me da más espacio para hacer algo más. En este instante podríamos entonces probar nuestro programa, nuestro diseño y percibir de que realmente pues esté trabajando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo corremos mediante esa flechita que dice acá, Run. Entonces, y se me va a dar visualizar aquí. Entonces, Run. Y percibimos de que ya, aquí se aparece. Yo tenía ese 9 ya programado ahí, ahora voy a ponerle un 5, oprimo la tecla Enter y percibimos de que efectivamente en donde dice conteo regresivo empieza a hacer un conteo regresivo hasta que llega a 0. Hagamos otro ensayo, por ejemplo con el 7, oprimo la tecla Enter y efectivamente también vuelve a hacer el conteo regresivo a partir del dato número 7. Bueno, en este caso vamos a utilizar una ventana también que me pareció ya bastante llamativa, que la encontramos, a ver que se me embola todo, aquí, diálogo e interfase de usuario. En esa parte tenemos ese prompt user y display message. Ese prompt user, por ejemplo, si deseáramos una ventana que me emerja y a su vez poder introducir un dato, sería justo esta ventana. Pero no vamos a utilizar esto en este instante, vamos a utilizar esta display message. ¿Para qué sería este display message? Vamos a ver. Me permite de esta manera emerger una ventana con unos datos determinados. Por ejemplo, voy a colocar aquí diseñado por, y en este caso pues sería yo. Listo. Y le damos OK. De tal manera que cuando esto suceda va a aparecer una ventana donde indica que yo soy el diseñador del programa. Pero entonces yo quiero que esto ocurra justo y cuando el conteo regresivo quede en 0. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, hay otra opción aquí en estructuras, en este caso se llama estructura case o de caso. O sea, es algo un poco similar a la estructura del switch o del switch, y pues vamos a ver cómo me trabaja en este caso. Bueno, vamos a ver aquí, en este caso, bueno, vamos aquí, unimos este, entonces lo sacamos de aquí. A ver, otra vez aquí. Listo. Entonces, pero yo quiero
que sea aquí en este valor. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos cuando sea 1 y cuando sea 0. Y el 0 es default. Vemos, aquí no hay nada. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero pasar este, el control X, me voy para el 0 y le doy control B. Si yo pegara y lo dejara trabajando así, ¿cuál sería el problema? Bueno, como está por default, básicamente cada vez que haga un conteo regresivo siempre me va a aparecer la ventana. Por ejemplo, editamos por ejemplo un número bajito, el 3. Entonces cada vez que yo ahora le doy enter, ya hizo el conteo a 2, pero me apareció el mensaje. Otra vez 1, me vuelve a aparecer el mensaje, 0, y ya porque terminó. Pero entonces yo no quiero que la función sea de esa forma. Quiero más bien que sea solamente cuando llegue a 0. ¿Cómo lo logramos? Bueno, nos vamos aquí nuevamente a clic derecho y hay una opción donde me permite a mí determinar de que esta sea que por default sea la 1. Entonces buscamos aquí y no la encuentro. Voy a tener que pausar un momento mientras la... Bueno, ya la encontré. Al dar aquí clic derecho encontramos al final de esta lista, dice mostrar caso 0 como por defecto, o dice hacer este caso 0 por defecto, o hacer este el caso por defecto. Entonces lo que voy a hacer es aquí clic izquierdo y lo que hago entonces es que el caso por defecto sea la opción cuando el valor sea igual a 1 y me voy a 0 y notamos de que ya no aparece. Por tanto, entonces cuando yo le doy ahora run, vamos a percibir de que realmente ya no sucede eso. Entonces, por ejemplo, ensayemos, tenemos el número 7, doy a tecla enter, entramos en 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, efectivamente, justo cuando llegó a 0 fue que apareció entonces el mensaje. Dice diseñado por, en este caso pues mí, le doy nomás OK y puedo volver y hacer otra consulta. Por ejemplo, en este caso que fuera 5. Ensayamos con un valor un poquito más alto, por ejemplo con el 18. Damos a enter y percibimos de que vuelve y realiza conteo regresivo totalmente de manera efectiva. Y efectivamente también en nuestro mensaje, que yo quiero que aparezca en pantalla, no aparece sino hasta que llega hasta 0. Ya esta opción pues podrá ser utilizada cuando generen errores o cuando queramos guardar o queramos cerrar el documento por completo. Bueno, pero entonces hasta el momento está totalmente ya diseñado, pero hay que tener en cuenta que también debemos guardar nuestro proyecto. Pues tenemos el proyecto guardado, pero a su vez tenemos que permitir que esa compilación que hemos hecho también nos quede guardado. Luego vamos a File y Save As y pues la guardamos. En este caso vamos a darle como conteo, vamos a darlo como conteo regresivo. Y le doy OK y listo, ya me quedó guardado. Vemos tanto que en la ventana del panel frontal como en el blog de gama de bloques aparece ya con su nuevo nombre. Bueno, eso era todo. Espero también que pueda ser útil también a alguien más, así como me fue a mí, y pues de que ese trabajo me haya cumplido las expectativas las cuales me estaban solicitando.